Bueno, estamos tratando el tema del Evangelio, que significa buenas noticias, por supuesto. Unas buenas noticias para toda la generación y para toda la raza humana. Sí, acá hay un problema bastante grande, que el hombre sí sabe que muere, pero la mayoría no sabe que tiene eternidad en su corazón, así decía la palabra de Dios con los anuncios que hacen toda ella, ¿no? Y Y vemos que, claro, muchos dicen, bueno, pero la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, perfecto, perfecto. La salvación es por gracia. Si vos le añadís obra, Dios la maldice. Eso está en Gálatas capítulo 1, verso 8, verso 9, Gálatas capítulo 5, verso 12, y una maldición para eso. Yo te voy a explicar por qué la maldición. Porque acá en Isaías capítulo 53 nos hablan de lo que nuestro Creador, nuestro Padre, el Dios Todopoderoso, hizo, que cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces no. Ya justificarse sería como, sí, él hizo su parte, pero yo hago la mía. Y los otros que creen que se salvan por fe y por obra, claro, dicen, entonces, bueno, perfecto. Sos salvo por fe, hace lo que se te da la gana. Sí, es el problema de la mente humana. Cuando una persona resucita, camina un camino. Acá el Evangelio es buena noticia. Dios te hace un hijo de Dios. Entonces te da vida. La vida no es algo que vos la manejás, sino es algo que te maneja vos. Por ejemplo, en Isaías capítulo 53, verso 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahí está entre signos de pregunta, como diciendo, pero ¿ustedes verdaderamente han creído en nuestro anuncio? Te estoy hablando 700 años antes que el Señor viniera a esta tierra. 700 años antes. Menos mal que los profetas no eran desobedientes como en el día de hoy, ¿viste? Porque Dios le dijo a la iglesia que tenía que leer Apocalipsis o Revelación, como le quieras llamar. ¿Para qué? Para que cuando la iglesia sea arrebatada, los que queden tengan una segunda opción para salvarse. Si es que están en vida, todos aquellos que ya partieron ya tenían una sola opción. Y menos mal que Isaías ya habla 700 años antes, y le está hablando a Israel también, y nos está hablando a nosotros, a los que íbamos a venir después de que viniera el Mesías, el Salvador del mundo. Ahora bien, ahí está entre signo de pregunta. ¿Qué significa eso? Significa que la mayoría no creyeron. Bueno, pero ahí estaban en el templo. Pero lo que tenés que entender, si querés llegar a la salvación, que tenés que separar esto y tenés que activar esto. Estaban en el templo, estaban todo el día, ellos sabían todo. San Juan capítulo 7, te lo he repetido, te lo sigo repitiendo. De esta gente que no sabe la ley maldita es. Ellos no creyeron. Sí, creyeron en una religión, sí. Pero ya Dios le había dicho que iba a venir el Mesías, que Elías iba a preparar su camino. Por eso la samaritana en San Juan capítulo 4 dice, cuando venga el Mesías nos declarará todas las cosas. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo soy mujer, el que habla contigo. Bueno, los otros se adueñaron. Es como todo, se adueñan de los templos, se adueñan de los testimonios. Y eso es señal del otro bicherío, ¿viste? Porque uno te puede adueñar de las cosas de Dios. Y en la iglesia cuando empezó había libertad. Bueno, si era profeta, léelo, hermano. Si lo que pasa es que la gente abre la boca y se come todo, como siempre lo decimos. Léelo en 1 Corintios capítulo 14, como estaba fundada la iglesia. Había libertad, el profeta se levantaba, hablaba, el salmista también, el que tenía doctrina, el que tenía salmo. Y no estaba un tipito ahí dándole orden a la gente. Porque el espíritu es, claro, cuando hay un tipo ahí
metido entre la iglesia y el Señor, y no hay libertad de los dones, ¿qué pasa? Van a predicar lo que están de acuerdo con él. Es una política también eso. Y vos no vas a crecer en el camino de la política si no estás de acuerdo con ellos, es decir, los que están más arriba. Por eso le dijeron a Jesús, ¿y a vos quién te dio autoridad? ¿Y con qué autoridad hace estas cosas? ¿Viste? Si ellos son los dueños. Ahora bien, este signo de pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Parece que Israel no creyó, ¿no es cierto? Y claro que no creyó. Hasta el día de hoy. Pero la gente dice, bueno, ¿tiene fe en Dios? No. Acá dejémonos de molestar ya con toda esa pavada, ¿eh? Acá dejémonos de molestar, no para mí, para ustedes. Porque eso de tener fe en Dios, también te lo dice la Escritura, los demonios creen y tiemblan, sí, pero siguen haciendo lo que se les da la gana, son oposición. Entonces la fe sí es un medio para ser salvo, pero hay una observación de Dios. Hay una observación de Dios. Sí, yo creo en el Señor Jesucristo. Sí, bueno, está bien. No, sí, listo. Oh, bueno, este hermano es de Dios. Sí, bueno, gran cosa. ¿Voy a decir que yo pleiteo todo? Y por supuesto. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice que son pocos los que se salvan. Porque de Mateo 25, las 10 vírgenes se salvan 5. Y a las otras, sí, ya saben, esto acá, acá. Toda información. Y bueno, una computadora se salva. Y una computadora puede tener 10.000 veces más información que cualquier teólogo. Pero no tiene vida, flaco. Tiene que separar el conocimiento de la vida. Y eso te lo explicamos, Mateo capítulo 11. Creo que verso 26 en adelante, cuando dice, te alabo, Padre. Jesús lo dice. El que vos decís que es tu Señor lo dice. No lo digo yo te repito lo que Él dice. Por eso yo te llevo un montón de parte de la palabra de Dios. No te hablo un versículo y te estoy 4 horas hablando lo que yo creo, lo que creen nosotros. Por eso te llevo a la palabra de Dios. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Sé que pasa que el orgullo, la jactancia y toda esa porquería no tiene lugar en el reino de Dios. Y Dios ni siquiera permite que te acerques. Bueno, ¿qué dice la Escritura? Que Dios atiende a los humildes y a los soberbios mira de lejos. Es decir, no les permite que la soberbia, el orgullo, toda esa jactancia que tienen, todo eso viene del otro lado. Por supuesto que va a estar contento si sos un ministro y haces un buen servicio para Dios, como si estás en el ministerio de la alabanza, haces una hermosa canción para el Señor, por supuesto. Pero hablo de lo otro que no entendieron. Por eso te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las manifestaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y nadie al Hijo sino al Padre, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. No, pará. Vos me estás hablando, el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Sí. Hay otras cosas que tenés que creer. Vos me estás hablando del primer siglo, claro, creer en el Señor Jesucristo en el primer siglo, y si a él lo mataron, ¿a vos qué te iban a hacer? ¿Por qué te crees que a la iglesia la perseguían, se la echaban al pozo de los leones, tenían que salir corriendo, escondiéndose por todos lados? ¿Qué crees? ¿Que aceptar a Cristo era un chiste? Lo tenías que pensar, lo tenías que meditar. Como cualquier persona en este mundo que se va a casar, tendrá que meditar que va a tener que sostener a su esposa, que van a venir los hijos, bueno, tendrá que tener algún sueldo para decir, bueno, más o menos me alcanza para alquilar un departamento, aunque sea humildemente departamentito, y para comer y para seguir adelante. Todo eso lo tenés que meditar, no me digas que vos decís, che, me caso, sí, mañana me caso. No. Eso... Y en el plano espiritual, unirse a Cristo es un casamiento. No puede. Mira, a mí me costó llegar ahí. Por supuesto, yo me hubiera dejado guiar por los religiosos. No, ya está listo. Vos le dijiste así al Señor. Sí, bueno, listo. Menos mal que el que me predicó a mí iba a otra iglesia y yo empecé a ir ahí.
Che, José, vos hiciste lo que nosotros lo que yo te dije. Sí, sí lo hice. Ah, yo no veo nada en vos, ¿eh? Claro que me molestó. Sí. Y como los religiosos, no le y yo decía, piensa que el único que es salvo es él, ¿viste? Pero por dentro lo pensé, no se lo dije, siempre respeto, ¿viste? Pero después pasó un tiempo y digo, la verdad que tenía razón el hermano. Sí, yo siempre sigo siendo siempre el mismo. Bueno, y ahí, es que Dios te observa, hijo. Bueno, yo creo en el Señor Jesucristo. Bueno, el hermano ya es salvo. Sí, bueno, ya después, viste, esperamos 6 o 7 meses, según cada iglesia, y te bautizamos. Todo eso, mira, eso llega a ser hasta cómico, llega a ser. Yo estaba escuchando el testimonio de una hermana, este, que predica, de apellido Guerra, ¿viste? Y que canta. Tiene unas canciones hermosas ahí en YouTube. Bueno, le contaba también de 4 generaciones de hermanos misioneros. Ellos son de Norteamérica, pero trabajan mucho en la parte latina, es decir, en el idioma español. Bueno, llegó el momento que dijo no, se da cuenta que eso ya no funcionaba y le habló al Señor y bueno, el Señor le dio el Espíritu y cambió todo. Sí, cambió todo. A mi hija pasa lo mismo también. Sí, vos lo llevás de que tenía 2 años, se bautizó a los 15 y conoció al Señor de verdad a los 18. Pero también conoció al Señor porque ya lo habló personalmente con él. Y Dios le dio su Santo Espíritu. Bueno, muchos dicen, che, ¿cómo hiciste esto? Al Espíritu Santo el que hace eso. Escribió un libro, los hermanos se quedan impresionados. ¿Y cómo, de dónde como diciendo, ¿de dónde sacaste esto? ¿No? Cuando yo veo que hablan así, te juro que me asustan. Porque si vos has tenido experiencia y revelación del Espíritu de Dios, no podés hablar de dónde sacó eso. Bueno, está en el Ministerio de la Alabanza, hizo, porque ya siempre estuvo en la alabanza, pero como todos participando en la iglesia, porque son hijos de creyente, porque, bueno, creen en el Señor Jesucristo y chao, listo, hasta luego. No, no es así. Por eso Juan el Bautista, el profeta Isaías dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y es una pregunta, está entre signo de pregunta. Pero también, fíjate vos que dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Qué te quiere decir ahí? Y no sé si vos sos un hijo de Dios. Tendría que saberlo. Es decir, cuando Dios actúa. No solamente es creer a nuestro anuncio, que parece que Israel no creyó, hasta el día de hoy no cree. Por supuesto, Zacarías capítulo 12, verso 10 y 11 dice, y derramaré espíritu de oración, y me verán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como aquel que perdió su único hijo. En aquel día habrá gran llanto. Mira, mira, mira cuándo van a ir a creer. Pero después, discúlpame, te la debo, Israel, te la debo. Como Dios dice, te llevaré al desierto, allí te hablaré al corazón. Pero el de Israel espiritual sí lo aceptó. Ahí estaba en Hecho capítulo 2, cuando descendió el Espíritu Santo, y ya lo había profetizado el Señor en Joel. Capítulo 2, verso 32, en aquel día derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Se acabó. Ya no son más chupamedias, ni son judíos, ni son gentiles, ni son mormones, ni son católicos, ni son evangélicos, ni 500.000 etiquetas. Ya no son más, ya son hijos de Dios. Y si no sos hijo de Dios, no sos salvo. Ya lo dijo él mismo. No va a creer que es una conclusión, porque para eso ya ni siquiera necesitas revelación, sino leer y meditar. No me digas que abriste la boca y te comiste todo. ¡Qué desastre! Y bueno, es que te quejas de Israel que lo escupió, lo desfiguró, lo crucificó. Que llegó el momento que Dios le hizo hablar a Pilato, le dice, a vuestro rey he de crucificar. Mira si Dios le hace predicar a, qué sé yo, a cualquiera, de tan
el siervo de Dios. Pero es una joda que tienen ustedes en este siglo. Qué joda que tiene. Cuando Dios agarra hasta un burro y te puede profetizar. Qué taradez, ¿no? En serio, fuera de joda. Y todo esto, una mente, y la mente, y la mente, y la mente. Y aparece un marciano con semejante cabeza. ¿Y para qué le sirvió la cabeza a los judíos? Tanto lío. No, esta gente que no sabe la ley, maldita, ¿eh? Vos sabés mucho y escupiste al Creador. Qué gran cosa, por lo menos te hubieras metido en Daniel capítulo 9 sabiendo que está escrito que le iban a quitar la vida al Mesías y que decía que eran ustedes las que se le iban a quitar. Pero todavía no lo creen y bueno, flequito, eso es un problema de la religión nada más. Todos van en cola, así, ¿viste? Detrás del otro, que es la gran cosa, ¿viste? Y no hay revelación. Y si a ver por qué no hay revelación, porque Dios no te la revela, punto. Acá nadie se salva porque va a esta institución a la otra, acá se salva la gente. Cuando hay un evangelista que te predica que tenés que ir a él, flaco, no a la iglesia. La iglesia, ya te lo he explicado, ¿viste? Es como cuando hay una relación entre un esposo y una esposa, tiene un hijo, después ese hijo lo manda al colegio primario, secundario o a la universidad si sigue una carrera. Pero ellos no te dan la vida está entre la esposa y el esposo. Y la iglesia es la esposa de Cristo, pero la iglesia no son templos hechos de carne y de hueso. La iglesia son todos aquellos que han recibido el Espíritu de Dios. Y lo que vos llamás iglesia, Dios le llama lugar de reunión. Y todo ese fanatismo que si no sos esto, no, que si no sos lo otro, que todos tienen la gran revelación, no te hagas problema, los judíos también decían lo mismo que vos decís. Y ahí está, lo escupieron. Y ahí está hasta el día de hoy. ¿Sabes qué? Los te matan porque ¿saben qué? Que en Norteamérica, que es el protector de ellos, saben que el 80% son cristianos, que si no te matarían también. Ahora bien, cuando él dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? El 97% y generalmente todos los intelectuales, ninguno lo conoció. ¿Por qué? Porque todo mente, hermano. ¿Y qué te dice el Nuevo Testamento? La letra mata, hermano, pero el espíritu vivifica. Y cuando se entreguen al Señor, se le quitará el velo que tienen sobre los ojos y sobre el corazón. Porque donde está el espíritu, allí hay libertad. Pero primero se tienen que entregar a Él. Y entregarse a Él, si yo acepto a Jesús, no, eso no te sirve para nada, flaquito. Ya, toda esa locura, ¿sí? Y si vos la querés seguir, es tu problema, hermano. No vas a creer que nosotros venimos acá a chuparle las medias a nadie, ¿eh? Ya basta ya con los filósofos, los educaditos. ¿Sabes qué? Toda esa pavada no sirve, hermano. Acá tenés que humillarte delante del Señor. Ahora bien, cuando Isaías mismo dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo significa la actividad de Dios. Vos creés que es todo letra, bla, bla, bla. No, flaco. No es todo palabra, hay hechos ahí. El brazo de Jehová es cuando Dios actúa, cuando Dios toca el corazón. Cuando ya te lo he dicho en Ezequiel capítulo 36, te quitaré el corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis por mis caminos. Entonces acá, ¿cómo se ha manifestado? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Como diciendo el profeta, bueno, pero todos estos tipos siguen igual. La religión de sus padres, sí, la religión de sus padres, sí. ¿Quién? De Moisés. Si ustedes lo quisieron matar a Moisés. Si ustedes han matado a todos los profetas. Dicho por el mismo espíritu de los profetas que es Cristo, el Mesías, el espíritu de toda la profecía. Ahora bien, fíjate cómo se manifiesta. Por ejemplo, vos tenés al ciego que estaba sentado y pregunta, ¿qué ese ruido, esa multitud que va pasando, quién son? No, esos son es Jesús y los discípulos, la gente que lo sigue. Cuando se enteró que era Jesús, ahí se levantó, ¿viste? Y comenzó a pedirle, ¿viste?
Pero Dios no es que sea sordo. Pero eso es lo que vos tenés que ver. Sigue tras de él. Jesús, hijo de David, tal misericordia de mí. Bueno, no lo atiende, los otros esperan a ver si el Señor lo atiende, el Señor no lo atiende. Ya lo último gritaba, ¿sabes qué? Vos decís, che, pero no sé lo que vas a hacer, pero lo tenés que hacer. No me interesa lo que vas a hacer, pero él te tiene que ver, papá. Ya eso, sí, yo creo en el Señor. Ya toda esa niñería ya sácatela de la cabeza. Y él te tiene que ver. Y Jesús, hijo de David, tal misericordia de mí. Bueno, ya el momento, ya que ya los apóstoles dicen, Señor, ya despídelo. ¿No ves que va dando gritos atrás de nosotros, como diciendo, no nos sacamos más este tipo? Y así tiene que ser, hermano. Vos golpeás hoy, golpeás mañana, golpeás pasado, golpeás hasta que veas vos que el brazo de Jehová se manifestó, que el brazo del Señor actuó en ti, que te quitó el corazón de piedra, que te dio un corazón de carne, en que puso su espíritu dentro de vos, hermano, no para que hagas cosas raras. Porque se creen que el Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo vino para darte amor. Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahí te va a dar un don, porque dice, no, yo no tengo don, hermano, nada. Si no tenés don, no sos de Dios, punto. Los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es superior a todos los profetas. ¿Ok? El más pequeño en el reino de Dios, dicho por el mismo que vos decís que es tu Señor. El más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Y el mismo Señor que vos decís que es tu Señor, dijo, de lo nacido de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, otro profeta mayor. Quiere decir que Juan el Bautista y tampoco no hizo ningún milagro, ni habló en lengua, ni todo eso. Ya basta ya con toda esa niñería, viejo, ¿eh? A ver si ya dejan toda esa pavada de lado, ¿eh? Ahora, Juan el Bautista ningún milagro hizo, pero lo que dijo de él era verdad. Y claro, si vino a predicarle, vos lo que tenés que hacer es predicarle, y vos no haces nada. Él lo tiene que hacer. Entonces tiene que mandar la gente a él. Y no que le digan, che, ¿querés casarte conmigo? Ah, no querés casarte conmigo. Bueno, me voy a buscar otro. No, papá. A veces lo pedís una vez y te lo da, porque digo, es tu corazón que es un corazón sincero. Y por ahí vos lo pedís, y no te lo va a dar, porque se da cuenta que con vos no pasa nada, papá. ¿De qué te habla la escritura? Juan el Bautista te dijo arrepentido, generación de víboras. No, ellos se creían que era creyente, hermano. Se creían que eran creyentes, que, ay, no, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? Si fueran de Dios, a mí me amaría. Punto. Eso es lo que tenés que entender. Juan el Bautista le dijo que se arrepientan, que ya la hacha estaba puesta a la raíz, y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado en el fuego. Uno. Jesús te lo enseña también. Marcos capítulo 1, verso 15. El reino de Dios se ha acercado, arrepentido, primero te dice arrepentido, y cree en el Evangelio. Evangelio significa buena noticia. Por supuesto que el diablo hizo otro evangelio, donde le pone obra, donde tenés que chuparle la media a este, y chuparle la media a otro, y sacan a Cristo y se ponen ellos, ¿viste? Y bueno, ese evangelio te lleva para el otro lado, porque hay un solo evangelio, no hay dos evangelios. Pero el evangelio te está hablando de arrepentimiento, y que la vida te la va a dar por tener fe en Jesús. Por supuesto, sí, yo tengo fe, no. Fíjate, mira, a mí me costó también. Sí, sí, yo pensé que, como ellos me decían, menos mal que no hice lo que ellos me decían. Y menos mal que me junté, que el que me predicó era evangelista y profeta. ¿Y por qué te digo profeta? Primero me dijo eso. Y segundo, porque pasó tiempo que yo evangelizaba, me pasó un montón de cosas y cuando fui, ¿qué tal que fue? Bien. Y me empezó a hablar, vos te das cuenta, él estaba ahí en el medio del desierto cuando se me quedó en medio del arroyo un coche medio catango que tenía. Y bueno, y pasé por cada cosa, ¿viste? Pero bueno, yo conté, sí, se salvaron más de 20 y pico personas que sí le hicieron la luz. Y ya te voy a empezar a contar de cuando se hace la luz, qué es lo que ocurre, ¿viste? Nada de, sí, sí, yo voy a aquella iglesia, yo voy a la otra, sí, sí, anda donde se te la gana, ¿cuál es el problema?
Bueno, ya te voy a contar ya. Voy a empezar a contarte los milagros que Dios hace, porque vos crees que es el Dios del pasado. No, Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Y está interesado en la gente para que todo el mundo sea salvo. Punto. Y Él hizo lo más difícil, venir y dejarse crucificar por vos. Ahora bien, no porque lo haya hecho esto, toma para vos, toma para vos, toma para vos. Y la gente ni arrepentimiento, ni nada, siguen sus caminos. Ahora te voy a decir una cosa, ya te lo expliqué una vez. ¿Cómo Adán aprendió el mal? Porque cuando comió, dice que murió, pero no murió que cayó ahí. ¿Qué murió? Su relación con Dios. Murió de un estado de inocencia y cayó en un estado de pecado. Y cuando Dios se paseaba en el huerto, le dijo, ¿dónde estás tú? Y dice, me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó? Claro, el espíritu se metió. Sí, sí, vos, todo físico, todo físico. No, no, este es un mundo espiritual, hermano. Y claro, si vos vieras las cosas que se mueven, te escondería debajo de la cama, pero bueno, solamente los profetas tienen visión para ver las cosas espirituales. Como le dijo Eliseo, Señor, ábrele los ojos a este, porque dijo, uy, Señor, el ejército, no te haga problemas, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y le abrió los ojos y vio una multitud de ángeles. Después oró a Eliseo y quedaron ciegos. Lo que te quiero decir, mundo espiritual. Entonces Adán, no estaba el diablo enseñándole todo lo que, de lo cual él se avergonzaba, de todo el espíritu, se metió en él. Y listo, ahí está la información, padre. ¿Vos crees que tenés que ser teólogo? Sí, teólogo. Qué asco me da todo eso. Ahora bien, ¿qué te dice Jesús en San Juan capítulo 3 cuando le dice que tiene que nacer de nuevo? Dice, nadie conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Vos no le tenés que enseñar nada a ninguno, ya sea pobre, clase media o rico, de todo lo que hay, de lo que te interesaría tener y que no lo lográs o si lo lográs, bueno. No, no, para eso está. Ese es el que te informa, el espíritu del hombre. Ahora bien, al espíritu del hombre, desde el huerto de Edén, se le unió el otro espíritu, el espíritu del mal. Por eso Dios dice, si el Hijo os libertare, seréis libres. Ahora, ese espíritu del mal, ¿entendés cómo es? Cuando hay un verdadero arrepentimiento y Dios te observa, hermano, por eso, bueno, pedíselo hoy, mañana, pasado, tenés que estar 40 días, pedíselo hasta que vos veas un cambio, viejo. Entonces se quita el espíritu inmundo, se coloca el Espíritu Santo. Eso es evangelio. Eso es evangelio. Lo demás es una religión, la tuya, la mía, aquella, la otra. No. Por algo Dios dice que son pocos los que se salvan. No, lo dice Dios, no lo digo yo. Entonces acá, ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo viene a vos? ¿Me entendés cómo es? Él te enseña todas las cosas y Él te hace caminar la vida de Dios. No, no, por los mandamientos guardátelo en el bolsillo, ya basta de esa historia. Cuando Lázaro resucitó, ¿qué estaban todos los otros tarados ahí? Che, estos piecitos son para caminar, tenés que caminar, y estas manitos son para comer, y estos ojitos para ver, y vos vas a tener que comer, y vos vas a tener que hacer esto. Ya déjate de molestar, déjate de molestar. Cuando Dios da al Espíritu Santo, el Espíritu, el Creador, Él te va a llevar por el camino, ¿me entendés cómo es? Y Él te va a dar la capacidad de vencer. ¿Por qué te cree que a las 7 iglesias le dice el que venza? ¿Y qué te dice el apóstol Juan, 1 Juan, capítulo 5, verso 4? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y qué te dice el apóstol Juan, no los religiosos? 1 Juan capítulo 2, verso 27. Pero la unción que recibiste de Él, si todos predican a Él, a Cristo, ¿me entendés? Y Él es el que va a hacer milagro de sanidad, que los hace en el día de hoy, porque Él siempre es el mismo. Lo que pasa es que todos estos tipitos
creen que el poder de la palabra de Dios, el poder de la presencia del Señor, el poder de que ocurra el milagro, vienen porque están 5 minutos en la iglesia y van, qué sé yo, cuando pueden. No se apartan nunca para orar, no tienen relación con Dios. Es todo así mecánico. Primero hacen todas sus cosas y después si algún día me acuerdo, ¿viste? ¿Me entendés? Esto eso no funciona. Por eso te digo, ¿me entendés cómo es? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice Isaías hace 700 años. Claro, el remanente fiel sí. Y el remanente fiel Dios lo trajo de todas las naciones y cuando descendió el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, ahí estaban. Y Dios hizo que toda esa gente, los 120, mujeres, hombres, ancianos y todos los que estaban, profetizaban, predicaban. Profetizar significa predicar la palabra de Dios, ¿me entendés? En distinto idioma y ni siquiera tenían primaria. A ver si vas a hablar vos un idioma griego, cretense, árabe o tanto idioma que salen ahí en Hechos capítulo 2, si vos no has estudiado fluídicamente y después vos localizarlo en la escritura, no va a creer que hablaban, che, tengan temor de Dios, bueno, cualquiera lo puede hablar, sino hablar la palabra, ¿me entendés cómo es? Entonces, Dios tiene un remanente y sacó ese remanente y lo introdujo en la iglesia. Y en la iglesia tiene un remanente, listo. Eso lo habla el apóstol Pablo por el Espíritu en Romano. No te dice todo, todo, todo. Entonces ahí yo a ese todo, ¿me entendés cómo es? Me gustaría que todos nacieran de Dios y que se salvaran el día que parta de este mundo no vaya a condenación. De otra manera, ¿qué te crees que pasa con los judíos? ¿Qué te crees? Que todos los que le escupieron, los rechazaron y nunca creyeron en él. Estamos en el nuevo pacto. Creo que eso te lo dice en Lucas 16, 16. La ley llegó hasta Juan, Juan el Bautista, el último profeta en la ley. Por eso él dice que él es amigo, no dice que es la esposa del Cordero, Juan el Bautista. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo se goza grandemente de la voz del esposo. Este mi gozo está completo. Entonces llegó hasta ahí la ley y Moisés. Y ahí comienza la gracia, la venida del Mesías. Seguiremos otra vez de nuevo con este tema.